Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión y edificación espiritual. Para mí es un alto honor y una gran responsabilidad poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión quiero que reflexionemos en el pasaje de la primera carta a los Corintios en su capítulo 1, versos 10 al verso 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En cuanto al contexto del pasaje, resulta que Apolos era oriundo de la renombrada ciudad de Alejandría, el centro universitario donde fue educado. Aunque tenía un dominio cabal de las Escrituras y enseñó sobre Jesús, en Éfeso tuvo que ser instruido por Aquila y Priscila para así ganar un reconocimiento más preciso del camino de salvación. Este relato se encuentra en Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Apolos llegó a ser sucesor de Pablo en Corinto y era un predicador elocuente, según se relata en Hechos 18, del 24 al 28. Algunos miembros de la iglesia quedaron impresionados por su oratoria, especialmente porque consideraban a Pablo como una persona débil cuyas presentaciones orales carecían de elocuencia. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1 de esta carta a los Corintios, dice así: Cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Aunque Pablo explica que esto lo hacía para dar lugar al mensaje de la cruz y que su fe no estuviera basada en la elocuencia de sus palabras, sino el mensaje de la cruz, en otras palabras, para no embellecer el mensaje. Sin embargo, él aceptaba no ser tan elocuente en cuanto a sus palabras, pero su mensaje era verdadero y con un conocimiento correcto de Dios. En el verso 6 del capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios dice: Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. Y en el capítulo 10, verso 10 de esta misma carta, dice: Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Desde un punto de vista humano, Pablo tenía un contrincante que lo superaba en el púlpito de Corinto. Sin embargo, tanto Pablo como Apolos rehusaban verse como competidores. Se tenían más bien como colegas en el ministerio de predicar el Evangelio. En el caso de Pedro y de Pablo, existía de igual forma un respeto y un reconocimiento mutuo. Ahora, en cuanto al llamado del apóstol Pablo a la unidad y evitar las divisiones en Corinto, debemos ser conscientes de que el propósito de la cruz es la reconciliación con Dios y con los hombres. Pero es imposible que exista la reconciliación con Dios si no hay en nuestro corazón la disposición a la reconciliación con los hombres. O dicho de otra forma, no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo, a quien sí vemos. El apóstol Juan dijo que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor es el adhesivo poderoso y perfecto del corazón para mantenernos unidos. Es la motivación correcta.
el camino mejor que el apóstol Pablo enseñó en esta carta a los Corintios. En el capítulo 13, donde después de una discusión acerca de los dones espirituales, él les dice: procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Con esto queda claro que el propósito de la cruz es la paz, la reconciliación entre los hombres y Dios y entre los seres humanos. Ya que en el principio, cuando Dios creó al ser humano, gozaba de una armonía perfecta. Vivía una paz integral. Dios, el hombre y en este caso su esposa. Formaban un triángulo perfecto. Pero debido al pecado se rompió la relación de Dios con el hombre y del hombre con su mujer. El conflicto que se gestó en ese entonces pasó de inmediato a sus hijos, Caín y Abel. Conocemos la historia. Así sucesivamente a toda la humanidad. El origen del conflicto se encuentra identificado desde ese momento, por lo que tanto en la vida de los corintios como en la nuestra y en la de todos los seres humanos sigue siendo el mismo. De allí que la solución a esta crisis relacional es la cruz. El apóstol Pablo enseñó en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con esto dejamos claro que la reconciliación es fundamental en la vida cristiana. Es un hecho ineludible y esencial. Además, es coyuntural en la práctica de la fe. Por eso cuando Pablo se entera de las divisiones y conflictos que enfrentaban en la iglesia de Corinto, no vacila en hacerles un fuerte llamado de atención, apuntando a la obra de Cristo como el fundamento de su exhortación. Quiero que puntualicemos algunos aspectos claves. Debemos notar que se habían formado varios grupos en Corinto y cada uno de ellos afirmaba ser el correcto, lo cual manifestaba la falta de amor y el orgullo imperante en los corintios. Porque el amor nos da la capacidad de vivir con las diferencias que sin duda muchos tendremos. Es cierto que hay cuestiones esenciales en las que no podemos ceder o condescender con los demás, y en las cuales es mejor separarnos, como bien se ha dicho. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. Sin embargo, hay situaciones en las que no hay la necesidad de separarnos, sobre todo cuando reconocemos que nos une algo más poderoso que aquello que pudiera separarnos. Y este es el punto. El apóstol Pablo en el capítulo 13 le muestra a los corintios que por encima de nuestras diferencias y sobre todo más allá del orgullo que pudiera existir en el uso de nuestras capacidades, debemos reconocer que el amor es lo primero y lo que da sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Porque si no tenemos amor, de nada sirve lo que hacemos. Y si no tenemos amor, nada somos. Es aquí en donde los hermanos en Corinto y en cualquier lugar deben pesar sus diferencias. ¿Realmente vale la pena estar separados por esto o aquello? ¿Es la voluntad de Dios crear una división en el cuerpo de Cristo? El apóstol hace una advertencia contra quienes promueven las divisiones y los conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Él nos dice: ¿no saben que son templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Esto lo dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, versos 16 al 17. Es claro, según esta carta, que lo esencial supera las diferencias. El tema en cuestión no es un tema superficial, sino fundamental, porque las divisiones no solo destruyen la buena marcha de la iglesia, sino que pueden destruirla, y también porque las divisiones en la iglesia son contrarias a la esencia del evangelio y de la iglesia misma, la cual está fundada sobre la unidad en Cristo y su obra. No olvidemos que la reconciliación es el ministerio de la iglesia. Otro aspecto de suma importancia que debemos notar es que existe una identificación con ciertos grupos basados en preferencias humanas. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cefas, e inclusive algunos consideraban de Cristo como una facción más. Sin embargo, Pablo les aclara que todo mérito y gloria es de Cristo. La iglesia no le pertenece a nadie. Que los pastores, obreros, misioneros, predicadores y demás somos solo siervos de Cristo a favor de su grey, pero que en ningún momento podemos apropiarnos a los hermanos, porque el único que dio su vida por cada uno fue Jesús en la cruz del Calvario. Y es en su nombre que servimos a la iglesia como embajadores de Cristo. Existía aquí cierto descontento de parte de algunos debido a que la elocuencia de Apolos superaba la oratoria del apóstol Pablo. Por eso Pablo llega a decir que a él no le importan los juicios humanos, porque él se debía a Cristo y no a los hombres. En la primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso 3, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Esto es muy común en nuestros círculos evangélicos. Somos movidos por las corrientes modernas que enfatizan la imagen y lo superficial, y se identifican con aquello que es atractivo o parece importante, lo cual nos hace perder de vista quiénes somos y a dónde pertenecemos. Nuestra identidad, nuestra fe, nuestra práctica y toda nuestra vida está cimentada en Dios, y todo ministerio debe partir de este fundamento, el cual es Jesucristo. Y en Cristo debemos amarnos y respetarnos los unos a los otros. Solo Cristo va a juzgar a sus siervos, no nosotros. Nuestro papel no es ser jueces, sino ser una familia que se apoya mutuamente y procura el crecimiento de su obra. Por eso no debemos perder nunca de vista la cruz de Cristo, o como dice la carta a los Hebreos, debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Con esto ha quedado claro que no debemos identificarnos o aliarnos a personas o grupos que desprecian el Evangelio o que son movidos por lo superficial, sino que debemos procurar siempre la unidad de la iglesia de Jesucristo y nunca olvidar que tenemos un solo Señor y Salvador, el cual es Jesucristo, que todos los que trabajan en la obra del Señor son obreros de su grey y responsables delante de Cristo de su proceder, y habrán de rendirle cuentas a Él, el príncipe de los pastores, de quien recibirán su recompensa o en su defecto la reprensión. Y por lo tanto, en vez de criticar o murmurar, debemos más bien amar y respetar a nuestros pastores y apoyarlos para que el nombre de Cristo sea glorificado en su iglesia y el mundo. De esta forma, enfatizamos el Evangelio de Cristo y no las cualidades de los siervos de Dios. Cualidades que, después de todo, son regalos del Señor para el crecimiento de su obra y para la gloria de su nombre.